Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Ya saben que me encanta el mundo del entretenimiento, especialmente las series turcas, y hoy vamos a sumergirnos en una pareja que está derritiendo corazones en todo el mundo, Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, hablamos de su química explosiva, de ese amor que traspasa la pantalla y que nos tiene a todos obsesionados. Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo su relación, desde sus inicios hasta el presente, y vamos a descubrir por qué este amor de novela es tan imperdible. Pero antes de que nos adentremos en esta historia de amor, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traigo contenido interesante y entretenido para ustedes. Y si ya eres parte de esta comunidad, bienvenido de nuevo. Me encanta tenerte por aquí. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Mert y Afra. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas, especialmente después de protagonizar la exitosísima Yalan. Pero, ¿qué es lo que hace que su relación sea tan especial? ¿Por qué nos tienen a todos hablando de ellos? Bueno, para empezar, la química en pantalla es innegable. Desde el primer episodio, la tensión entre Ferit y Seyran, sus personajes, era palpable. Y esa tensión, esa conexión, no se quedaba solo en el set de grabación. Claro, al principio, todo eran rumores. Se llevan muy bien, tienen buena química, son solo amigos. Pero las miradas cómplices, las risas compartidas, los gestos cariñosos, todo apuntaba a algo más. Y los fans, que somos como detectives profesionales cuando se trata de nuestros ídolos, empezamos a unir las piezas. Fotos filtradas, vídeos de detrás de cámaras, entrevistas donde se notaba la complicidad, las pruebas se acumulaban. ¿Pero cómo empezó todo? Mert y Afra se conocieron en el set de Yalan, obviamente. Ambos ya tenían una trayectoria en el mundo del espectáculo, pero esta serie fue un punto de inflexión en sus carreras. La historia, la trama, los personajes, todo era cautivador. Y por supuesto, la dinámica entre Ferit y Seyran era el corazón de la serie. Al principio, como decía, eran solo compañeros de trabajo. Pero la convivencia diaria, las largas horas de grabación, la presión de interpretar personajes tan intensos, todo eso crea un vínculo especial. Y en el caso de Mert y Afra, ese vínculo se fue fortaleciendo con el tiempo. No olvidemos que las jornadas de rodaje en series turcas son maratonianas, superando con creces las de otras producciones internacionales. Esto significa convivir durante meses, incluso años, con el mismo equipo y especialmente con el compañero o compañera protagonista. En esas condiciones, es natural que surjan lazos de amistad, y algo más. Una de las cosas que más me gusta de su relación es la naturalidad que transmiten. No es una relación forzada, no es una relación para las cámaras. Se nota que hay una conexión genuina entre ellos. Se apoyan mutuamente, se divierten juntos, se cuidan el uno al otro. Y eso es algo que se refleja tanto en pantalla como fuera de ella. Ese brillo en los ojos que solo aparece cuando estás cerca de alguien que te importa, esa sonrisa que surge de forma espontánea al escuchar su nombre, son señales inequívocas que los fans captan al instante. Recuerdo una entrevista en la que le preguntaron a Afra sobre su relación con Mert, y ella respondió con una sonrisa: Mert es un gran compañero, un gran amigo. Es muy divertido trabajar con él y me siento muy afortunada de tenerlo en mi vida. Y Mert, por su parte, siempre ha hablado maravillas de Afra, destacando su talento, su profesionalidad y su gran corazón. Esa admiración mutua, ese respeto profesional, son ingredientes fundamentales para que una relación florezca, tanto en el ámbito laboral como en el personal. Y es que además de la química romántica, Mert y Afra comparten una gran amistad. Se ríen juntos, se gastan bromas, se dan ánimos. Y esa amistad es la base de su relación, lo que la hace tan sólida y duradera. Una relación construida sobre la amistad tiene cimientos más fuertes, porque trasciende la mera atracción física o la pasión momentánea. Es un compañerismo, una complicidad que perdura a pesar de los altibajos de la vida. Claro, como en toda relación, también han tenido sus altibajos. Los rumores de infidelidad, las críticas de los haters, la presión de los medios, todo eso puede afectar a una pareja. Pero Mert y Afra han sabido superar todos los obstáculos y seguir adelante con su relación. La vida de las celebridades está constantemente bajo el microscopio.
Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado y criticado. Mantener una relación en esas circunstancias requiere una gran fortaleza y una comunicación constante. Una de las cosas que más admiro de ellos es su discreción. A pesar de ser una de las parejas más populares de Turquía, han sabido mantener su vida privada alejada de los focos. No se dejan llevar por los rumores, no responden a las provocaciones, simplemente se centran en su relación y en su trabajo. En la era de las redes sociales, donde todo se comparte al instante, esa discreción es un valor en alza. Protegen su intimidad y no alimentan el morbo mediático, lo cual dice mucho de su madurez y su compromiso con la relación. Y hablando de trabajo, Yalan ha sido un éxito rotundo. La serie ha batido récords de audiencia en Turquía y en otros países, y ha catapultado a Mert y Afra a la fama internacional. Su actuación ha sido elogiada por la crítica y por el público, y han demostrado ser dos de los actores más talentosos de su generación. La serie no solo les ha brindado reconocimiento y oportunidades profesionales, sino que también ha sido el escenario donde su amor floreció. Es una historia de éxito en todos los sentidos. Pero más allá del éxito profesional, lo que realmente importa es la felicidad personal. Y se nota que Mert y Afra están felices juntos. Se les ve radiantes, enamorados, disfrutando de cada momento. Y eso es lo que nos hace creer en el amor verdadero. Verlos juntos, ya sea en fotos casuales o en eventos públicos, transmite una sensación de armonía y alegría. Son una pareja que irradia felicidad, y eso es contagioso. Su historia es como una novela, sí, pero es una novela real, una novela que se escribe día a día, con sus momentos buenos y sus momentos malos, pero siempre con amor y respeto. Y eso es lo que la hace tan especial, tan inspiradora, tan imperdible. A diferencia de las historias ficticias, su relación es un proceso en constante evolución, con desafíos y recompensas. Es una historia que se basa en la autenticidad y en el compromiso mutuo. Creo que una de las razones por las que su relación nos atrapa tanto es porque nos permite soñar. Nos permite creer que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a esa persona especial con la que compartir nuestra vida. Y en un mundo tan lleno de negatividad y de desilusión, esa esperanza es algo muy valioso. En un mundo donde las relaciones parecen cada vez más efímeras y superficiales, la historia de Mert y Afra nos recuerda que el amor duradero es posible. También es importante destacar que ambos son personas muy sencillas y humildes. A pesar de la fama y el éxito, no se han dejado llevar por la vanidad. Siguen siendo los mismos chicos de siempre, cercanos y amables con sus fans. Y eso es algo que se agradece mucho. En un medio donde el ego suele ser protagonista, la humildad y la sencillez son cualidades que resaltan y que los hacen aún más admirables. Además, ambos están muy comprometidos con causas sociales. Participan en campañas de concienciación sobre diferentes temas, apoyan a organizaciones benéficas y utilizan su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso los convierte en personas aún más admirables. Utilizar su plataforma para promover causas nobles es un gesto que los engrandece y que demuestra su compromiso con la sociedad. No se limitan a ser figuras públicas, sino que también se preocupan por el bienestar de los demás. Y volviendo a su relación, creo que lo que más me gusta es la forma en que se miran. Esa mirada llena de amor, de admiración, de complicidad, es algo que no se puede fingir. Y es lo que nos confirma que lo que hay entre ellos es real. La mirada es el espejo del alma, y en la mirada de Mert y Afra se refleja un amor genuino y profundo. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de sus momentos divertidos. Las fotos y vídeos que comparten en sus redes sociales, donde se les ve riendo y bromeando, son adorables. Se nota que disfrutan mucho de la compañía del otro y que se divierten como niños. Compartir momentos de alegría y diversión es esencial para mantener viva la llama del amor. Esos momentos desenfadados demuestran que su relación se basa en la alegría y la complicidad. Pero profundicemos un poco más en el contexto de su relación. Yalan no es solo una serie de éxito, es un fenómeno cultural. La trama, que aborda temas como el matrimonio arreglado, las diferencias generacionales y las tradiciones familiares, ha conectado con el público de una manera muy especial. En medio de ese torbellino de emociones y situaciones intensas, Mert y Afra encontraron un refugio el uno en el otro. La presión de llevar el peso de la serie sobre sus hombros, el cansancio físico y emocional, todo eso los unió aún más. Compartieron no solo el éxito, sino también el sacrificio.
Además, la química entre Ferit y Seyran en la pantalla es tan convincente que es difícil separar a los personajes de los actores. El público se enamoró de la pareja ficticia, y eso inevitablemente se trasladó a Mert y Afra en la vida real. La gente quería verlos juntos, felices como en la serie. Esa presión externa, si bien puede ser abrumadora, también puede fortalecer una relación si la pareja sabe gestionarla. Otro factor importante a considerar es la cultura turca. En Turquía, la familia y las relaciones son muy importantes. El matrimonio es visto como una institución sagrada, y las parejas son alentadas a formar familias y construir un futuro juntos. En ese contexto, la relación de Mert y Afra, que parece sólida y duradera, es vista como un modelo a seguir. Representan una imagen de amor y compromiso que resuena con los valores tradicionales de la sociedad turca. Sin embargo, también es importante reconocer que su relación no está exenta de desafíos. La fama tiene un precio y la constante atención mediática puede ser agotadora. Los rumores y las especulaciones son inevitables, y la presión de mantener una imagen pública perfecta puede ser asfixiante. Además, el hecho de trabajar juntos en la misma serie puede generar tensiones y conflictos. Es importante recordar que Mert y Afra son seres humanos, con sus virtudes y defectos. Pero a pesar de todos los obstáculos, han logrado construir una relación sólida y duradera. Su secreto, creo, reside en la comunicación, el respeto mutuo y la capacidad de reírse de sí mismos. No se toman demasiado en serio, y no se dejan llevar por la histeria mediática. Se centran en su relación y en su felicidad, y eso es lo que realmente importa. En fin, la historia de Mert y Afra es una historia de amor que nos llena de esperanza y de alegría. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Y es una historia que nos hace creer en la magia del cine y de la televisión. Ahora, recapitulando un poco, hemos visto cómo Mert y Afra, dos actores talentosos, se conocieron en el set de Yalan y cómo su relación, que comenzó como una simple amistad, se fue transformando en un amor verdadero. Hemos analizado su química en pantalla, su complicidad fuera de ella, su discreción ante los medios y su compromiso con causas sociales. Y hemos concluido que su historia es una historia de amor inspiradora, que nos llena de esperanza y de alegría. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas y por las parejas que nos roban el corazón. Y espero que este análisis de la relación de Mert y Afra les haya resultado interesante y entretenido. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación de Mert y Afra? ¿Les gusta su química en pantalla? ¿Creen que su amor es real? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y finalmente, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.